Buenas tardes a todos, buenas noches o buenos días, según la hora que estén viendo este video. Vamos a terminar de ver los temas de repaso. Vamos a ver potencia en corriente alterna. Ya habíamos, en uno de los videos anteriores, ya habíamos adelantado que en corriente alterna la potencia tiene tres características o tiene tres componentes. Uno de los componentes es la potencia aparente, que es aquella potencia que consumirá el circuito y le pedirá a la distribuidora eléctrica, que es el que, por ejemplo, Edesur o Edenor o cualquier otra distribuidora eléctrica nos termina facturando, ¿sí? Que es la potencia aparente. Se denomina S, acá lo dejé a lo último, y se mide en volampere reactivo. La potencia que realmente podemos consumir, o podemos decir que es el equivalente calorífico, o es la que podemos transformar en otra cosa, por ejemplo en un motor, es la que se podría transformar en energía mecánica en la salida del eje del motor, es la potencia activa, y la vamos a medir en watts. Y la potencia no aprovechable, que sería la que se quedaría en las reactancias del circuito, de los circuitos en corriente alterna, se llama potencia reactiva, y se mide en volampere reactivo. Esa potencia que técnicamente no se puede utilizar para transformarla en otra cosa, es en la que, por ejemplo, en los transformadores y motores se emplearía para generar la intensidad de campo necesaria para hacer funcionar esas máquinas eléctricas. En otros videos, cuando corresponda ver motores, vamos a ampliar al respecto. Bien, acá por el lado de la izquierda tenemos un círculo donde tenemos varias ecuaciones que relacionan la intensidad con la tensión, con la resistencia y con la potencia. Bien, vamos a usar una de estas ecuaciones para resolver uno de los ejercicios de ejemplo y ver cómo se aplica el cálculo de potencias. Este es el famoso triángulo de potencias. Fíjense que el triángulo de potencias también son fasores, no lo estoy dibujando en eje con un par de ejes en el plano imaginario, en el plano complejo, perdón, básicamente porque la relación siempre es igual, la potencia activa va sobre el eje real, la potencia reactiva va sobre el eje imaginario, toda, igual que la activa, va toda sobre el eje real, una está a 90 grados de la otra, y la potencia aparente cierra este triángulo y termina siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, acá tenemos las ecuaciones, donde la potencia aparente se calcula como V por I, que ahora vamos a repasar exactamente qué nos referimos con V por I. La potencia activa se calcula V por I por coseno de phi, o sería la potencia aparente por el coseno de phi, y la potencia reactiva es S por seno de phi. Bien, o bien podemos aplicar Pitágoras, ya que esto es un triángulo, rectángulo, entonces podemos aplicar Pitágoras tranquilamente. Bien, y el ángulo phi es el ángulo de desfasaje que hay entre tensión y corriente, que es el que genera la impedancia. Bien, así que vamos a empezar a calcular, y todo esto que les acabo de decir lo vamos a ver nuevamente. Bien, vamos a un ejemplo. Vamos con el ejercicio del primer trabajo práctico. Bien, ahora vamos a calcular el factor de potencia del circuito y las potencias. Y vamos a graficar el triángulo de potencias. Bien, bueno, la impedancia es esta, ¿sí? Entonces, el factor de potencia lo voy a sacar de usar este ángulo. Recuerden que el desfasaje entre tensión y corriente lo genera el ángulo de desfasaje que tiene la impedancia. ¿Bien? Como nota, como algo que tiene que tener en cuenta de qué significa el factor de potencia, el factor de potencia es qué proporción de la potencia eléctrica que te suministra la distribuidora de energía podés aprovechar en transformarla en otra cosa. O sea, cuál es la proporción, cuál es el porcentaje de
potencia aparente que se convierte en potencia activa. ¿Bien? Entonces, volviendo al cálculo del factor de potencia. Si el ángulo de desfasaje de la impedancia terminó 120 grados, entonces el factor de potencia es el coseno de phi, que phi era este ángulo. Coseno de phi, coseno de 20 para este caso, coseno de 20 grados es 0,94. O sea, el 94% de la potencia aparente se va a convertir en potencia activa. Potencia que puedo transformar en otro tipo de energía. ¿Bien? Bien, recordemos cómo es el triángulo de potencias. ¿Sí? Y recordemos los valores que tenemos, porque con los valores que necesito saber cuánto es B, cuánto es psi, cuánto es el coseno de phi, para sacar las demás potencias. El circuito está alimentado por una señal de 220 volt por E a la J 0 grados. ¿Bien? Y la intensidad que circula por este circuito es de 20,75 amperes por E a la menos J 20 grados. Estos datos los necesitamos para sacar las potencias. ¿Bien? Potencia aparente. ¿Por qué se llama aparente? Porque el cálculo es, digamos que igual al del cálculo de potencia en corriente continua. Corriente continua no existe la potencia aparente, ni la real, ni la reactiva, ni la activa. Solamente hay una potencia. ¿Bien? Y en un circuito de corriente continua ideal, toda la potencia eléctrica se puede convertir en otra cosa que en alterna no pasa, recuerden, por la cuestión del desfasaje entre tensión y corriente. Ese desfasaje genera que una parte de la energía se pierda, y físicamente la absorberían las reactancias, que podría llegar a ser, en el caso de un motor, lo vuelvo a repetir, que sirva para poner en funcionamiento el campo magnético que haría funcionar el motor. ¿Sí? Bien. Entonces, aparente. ¿Por qué aparente? Porque recordemos, porque el cálculo es parecido al de la potencia en corriente continua. B por I. Pero fíjense que ese sigue siendo un fasor, ¿bien? El fasor de tensión multiplicado por el fasor de corriente, pero son los módulos de cada fasor. Eso significa cada barra en los costados. Entonces, si B va a ser la alimentación, voy a agarrar el valor del módulo de la alimentación, 220 volt. Y si acá me están pidiendo el módulo del fasor de I, voy a agarrar este 20,75 amperes, ¿sí? Entonces, para calcular la potencia aparente, directamente es 220 volt por 20,75, S, o la potencia aparente, es 4.565 volt-amperes. ¿Sí? ¿Por qué no se usa watt? Para avisar que estamos en potencia aparente. ¿Sí? Pero podría sumar o restar con estas potencias, si quisiera, porque las unidades son equivalentes. ¿Bien? Cálculo de la potencia activa. Bueno, ya sabemos que hay que afectarle el coseno de phi. ¿Bien? Entonces, a la potencia, ojo que acaba ese, se me chispoteó acá. A la potencia aparente le vamos a afectar el coseno de phi. O sea, 4.565 volt-amperes por 0,94. Esto me da 4.291 watts. Ya que tenemos el valor de la potencia activa y la potencia aparente, reemplazo en esta ecuación, ¿sí? Opero, saco el cuadrado de esta, el cuadrado de este, lo resto, y al resultado le hago la raíz cuadrada, y me queda que la potencia es 1558 volt-amperes reactivo. Fíjense una cosa, 1558 volt-amperes reactivo, potencia reactiva. 4.291, potencia aparente. Fíjense que si sumo la activa con la reactiva, no me da el valor de la potencia aparente. Si fuese por suma directa, tendría que darme 6.000 y pico de volt-ampere. Eso es porque, como son fasores, la suma es vectorial, ¿sí? Tengo el polígono cerrado, o sea que la suma vectorial de este con este me cierra el triángulo, y ahí tengo la potencia aparente. No, ojo, no puedo hacer suma directa, por más que las unidades sean equivalentes. Bien,
Con este video terminamos cerrando este primer trabajo práctico. Espero que les haya servido este material. Cualquier consulta estoy a disposición de ustedes. Que anden muy bien.